a dar inicio a un tema que es también hermosísimo, igual que el caso de la robótica, que es hermosísimo, y es el caso de la bioética. Ustedes tienen en mecatrónica, tienen una área, yo siempre lo pongo entrecomillado, así, de especialización, porque no es especialización, pero pues en ingeniería así le quieren denominar, un grado de especialización hacia el área de la robótica, hacia el lado de la mecánica automotriz y hacia el lado de la biomédica. Tienen esas tres áreas de especialidad. Evidentemente, única y exclusivamente la especialidad se adquiere, únicamente se adquiere cuando se estudia una maestría y un doctorado relacionado con ese tema. Si no estudias una maestría y un doctorado con ese tema, no es realmente especialización. Es un contenido en general. Más o menos es el concepto que le podemos dar a esto. Pero bueno, en CETI pues insisten en eso y a veces, a pesar de que insisten en eso, desafortunadamente no tienen al personal más altamente capacitado para esas áreas. El caso de la biomédica, sí, fíjense, el caso de la biomédica, por ahí se van a encontrar a los que les interese esta rama de especialización. Por ahí se van a encontrar a la doctora Gaby, y la doctora Gaby tiene un doctorado en medicina. Los médicos cirujanos parteros, cuando terminan su carrera y su entrenamiento, tienen la opción de irse, por ejemplo, a estudiar una especialidad. Pueden irse a hacer otorrinos o cardiólogos o cualquier otra cosa. O tienen la opción de ir a estudiar una maestría en ciencias médicas y un doctorado en ciencias médicas. Gaby tiene un doctorado en ciencias médicas. Entonces, hay alguien que está plenamente capacitado para el área de la biomédica, es Gaby. Y creo que tienen por ahí a un maestro en biomédica, tiene una maestría en biomédica, que también está altamente capacitado para dar el ramo de la biomédica. Evidentemente, el ramo de la biomédica es esa fusión que nos vamos a encontrar entre la ingeniería y la medicina, ¿no? Donde, pues, imagínense qué sería de nosotros sin todo ese potencial de desarrollo en instrumentos, en quirófanos, en aparatos, que esos los crean los ingenieros, en apoyo de lo que los médicos lo requieren, ¿no? Los médicos dicen, yo requiero esto porque se necesita para esto, para esto, para esto, y pues el ingeniero se pone a trabajar basado en los requisitos de la medicina. Esa es una unión perfecta entre la ingeniería y evidentemente la medicina. Bueno, vamos entonces a analizarlo. Tiene cuestiones, y en el caso de la biomédica, de la bioética, tiene cuestiones muy espinosas, muy espinosas, donde pues tiene el caso de, por ejemplo, dentro de la bioética podemos encontrar al aborto, a la eutanasia, a muchos conceptos muy espinosos. No es de utilidad para las ingenierías abordarlo desde el punto de vista del aborto o abordarlo desde el punto de vista de la eutanasia. No tiene aplicación práctica para la ingeniería. Entonces, generalmente saben que me voy para el lado práctico de la ingeniería, y el lado práctico de la ingeniería pues va a ser evidentemente la biotecnología y la bioingeniería. Vuelvo a repetir, es esa fusión entre la medicina, y la medicina tiene una fusión también respaldada por la biología, evidentemente. Entonces hablamos, caso de la biomédica, pues es biología, es medicina, es ingeniería, es muchas ramas. El caso de la biomédica es muchas ramas. Pero pues si no pudieras llegar a crear, por ejemplo, un exoesqueleto, o no pudieras llegar a crear un brazo robótico, o una pierna robótica, o una máquina para que pueda otorgar terapias, por ejemplo, cuando una persona no puede tomar terapias por sí mismo, sino que la máquina sea la que les dé terapias de forma automatizada. No podías llegar a crear ese tipo de cosas,
si no supieras un poquito de estas cuestiones. Bueno, vamos a abordar esto, vamos a empezarle porque ya habíamos analizado un tema prácticamente de reciente creación en caso de la bioética, donde pues evidentemente el desarrollo científico-tecnológico fue lo que le dio un boom. Ahorita estamos hablando, en este momento estamos hablando precisamente de una revolución de la biotecnología. Hay una revolución. Y hay una revolución desde que empezó con el proyecto del genoma humano. Desde el proyecto del genoma humano ya empezábamos a hablar de una revolución de la genética, y hoy precisamente la condición del CRISPR-Cas9 impulsó esto, lo impulsó a niveles estratosféricos, ¿no? Es decir, ahorita ya estamos en la posibilidad, todavía está en desarrollo, evidentemente, pero ya existe la posibilidad con el CRISPR-Cas9 de curar todas las enfermedades, absolutamente todas. Y si, por ejemplo, en un momento dado hiciera falta un gen, por ejemplo, hay gente que tiene un gen, puede ser corregir un gen, puede ser que tengas un gen defectuoso, por ejemplo, que te origine exceso de ácido úrico, porque tienes un gen defectuoso, pues te lo pueden corregir, o si te hace falta un gen, te lo pueden agregar. O sea, estamos hablando de una revolución, esto es una revolución, evidentemente. CRISPR-Cas9. Todavía vamos en camino, pero prácticamente hablamos de la erradicación de todas las enfermedades. Una chulada. Ojalá me hubiera tocado antes. Ojalá hubiera tocado un poquito antes. Bien, entonces vamos a analizar un poquito del concepto de la biotecnología. Y ya dijimos que también el caso, por ejemplo, incluso como el caso de la inteligencia artificial de la quinta generación, pues realmente no podemos saber todas las implicaciones que va a traer este tipo de conceptos que son sumamente nuevos. Ahora sí, como literalmente dice el dicho, después de ahogado vamos a tener que tapar el pozo. Pues sí, evidentemente, después de ahogado, después de que llegue y podamos experimentar lo que significó traer un clon de un ser humano y podamos experimentar, por ejemplo, traerte a la vida vidas extintas o en la parte de la medicina nuclear, que es una cosa también, una parte muy novedosa, donde los chinos que fueron los pioneros, donde hicieron el primer bebé sobre diseño, que fue muy cuestionado, lo vamos a ver más adelante por qué, pues realmente no sabemos qué implicaciones va a tener hasta que llegue. Entonces vamos a definir qué es el concepto de la biotecnología. Bueno, pues por ejemplo, igual que el caso de la nanotecnología, si estuviéramos analizando un poquito de la nanotecnología, es un enfoque multidisciplinario, tiene un enfoque multidisciplinario. Es decir, necesita forzosamente de varias disciplinas científicas para crear algo. Necesita, por ejemplo, conceptos de la biología, conceptos de la bioquímica, conceptos de genética, de medicina, de agronomía, de veterinaria, de ingeniería, muchas disciplinas para poder crear algo. Entonces, vamos a definirlo. Vamos a darle su concepto a la biotecnología y podemos determinar qué es el uso de organismos vivos o, evidentemente, o de compuestos obtenidos a partir de organismos vivos para crear productos de valor agregado para el ser humano, incluido la manipulación del ADN. Ese es el concepto de la biotecnología. Si me voy con ese concepto, podemos determinar que en su forma muy artesanal, muy artesanal, la biotecnología es, evidentemente en forma muy artesanal y muy rudimentaria. Sería el caso, por ejemplo, de el pan, la cerveza, el vino y el yogur, entre muchos otros productos.
¿Por qué? Porque el yogur, por ejemplo, es creado por estos gusanitos pequeñitos que se llaman búlgaros. Entonces, es el uso de organismos vivos, estás utilizando organismos vivos para crear un producto de valor agregado para el ser humano, que en el caso específico sería el yogur. O, por ejemplo, el caso de la leche, ¿no? Derivados de la leche puedes obtener en cantidad también de productos. Y luego tienes, por ejemplo, el caso del pan, que la levadura, al final de cuentas, es un hongo. Entonces, estamos hablando de un organismo vivo, cerveza y el vino, en sus procesos de fermentación, pues, estás utilizando organismos vivos. Entonces, ese sería en su concepto muy rudimentario. Claro, ahorita tiene un concepto mucho más avanzado de lo que usualmente pudiéramos llegar a considerar en eso. Y tiene su... Esa es la clasificación que nos vamos a encontrar de la biotecnología. Está por colores, tiene una clasificación por colores, en donde casi el color me indica su aplicación. Casi el color me indica su aplicación. Es decir, en una biotecnología roja, que el rojo me da a entender el color de la sangre. Entonces, evidentemente, su aplicación de la biotecnología roja es medicamentos, terapias, vacunas. Esa es su aplicación hacia el ramo de la salud. La vacuna, la que ustedes gusten, la de Sinovac, la de Pfizer, cualquiera de las vacunas creadas para combatir el COVID-19 es producto de biotecnología roja. Y fíjense, curiosamente, muy pocas personas saben, pero por ejemplo nosotros en Jalisco tenemos un laboratorio de biotecnología y está sumamente bien equipado. O sea, es decir, hay gente en México, gente que está en la UNAM, gente que está en el Politécnico Nacional, que tiene altas cualificaciones profesionales, que a mí la verdad es que a mí se me hacía muy lento, se me hizo muy lento el hecho de que México entrara tan tarde a la producción de vacunas. Dije, ¿por qué no entró más temprano a la producción de vacunas? Si tiene los laboratorios, tiene el equipo, tiene el personal altamente calificado, ¿por qué no entró? Afortunadamente se está poniendo ya México las pilas, que bueno, se tardaron, pero al menos ya estamos iniciando con esta etapa de la producción de vacunas por nosotros mismos, por este laboratorio de biotecnología. Luego viene la verde, así como su nombre lo indica, verde, ¿no? Vegetales, o sea, estamos hablando de naturaleza, ¿no? Lo verde. Bueno, orientado precisamente, pero en este caso específico hacia la producción de alimentos. Por ahí vamos a encontrar a los alimentos transgénicos, es decir, aquellas semillas modificadas genéticamente para producir arroz, trigo, maíz o soya, ¿no? Cualquiera de este grupo. ¿Qué particulares tiene un alimento transgénico? Pues sabemos que, por ejemplo, tiene una producción, no me acuerdo cómo se llama, Olman, no me acuerdo ahorita cómo se llama. Sé que está en Jalisco, pero no me acuerdo cómo se llama. Igual que el caso, por ejemplo, que de Veracruz, el que sí sé que está en Veracruz, que es este generador nuclear en Veracruz, pero no produce energía nuclear, sino que única y exclusivamente se enfoca hacia la medicina nuclear. Pero no me acuerdo exactamente en qué parte. Sé que está en Jalisco, pero no me puedo acordar ahorita en qué parte está. Verde, dijimos, ¿qué particularidades tiene biotecnología los alimentos transgénicos? Bueno, tiene una resistencia importante a plagas y enfermedades, tiene una resistencia importante a sequías y tiene una producción más acelerada, más o menos 6 veces más, produce 6 veces más que un cultivo natural. Desafortunadamente, por ejemplo, el caso de la Unión Europea los tiene estrictamente prohibidos.
¿no? Se les ha encontrado a los alimentos transgénicos N cantidad de problemas relacionados básicamente con el aumento de cáncer en las personas. Entonces, nosotros desafortunadamente, para nosotros en México, pues sí no los comemos. A nosotros sí nos los dan. ¿Por qué? Porque en el dichoso Telecán, firmado por ahí en los 90s, de hecho, realmente el TECMEC, el firmado en la actualidad, lo único que hizo fue ratificó lo del Telecán. No les dejaron modificar absolutamente nada. Ojalá les hubieran dejado modificar muchas cosas, pero no les permitió modificar nada. Entonces, Monsanto por ahí, que tiene el monopolio, porque Monsanto tiene las patentes y el monopolio de las semillas transgénicas, entonces, pues literalmente no les da opción y se los vende forzosamente a los agricultores mexicanos. Entonces, pues nosotros no los comemos. Entonces, nosotros no tenemos alternativas para decidir. Unión Europea sí, y no los tienen, no se los comen. Biotecnología blanca a lo mejor es un poquito complicado de poderla encauzar, pero la biotecnología blanca es industria, es todo el ramo industrial. Tiene un potencial importantísimo también. Afortunadamente ya tenemos mucho tiempo que no ha pasado, pero antes era como el común denominador, antes era prácticamente el común denominador los derrames petroleros. Prácticamente cada rato había derrames petroleros. Y por mucho que Pemex hiciera un proceso de remediación y tratara de limpiar lo más que pudiera el crudo del océano, pues no podía quitar todo. Se ven perjudicadas, por ejemplo, las gaviotas y las aves cuando se metían a buscar alimento, pues salían llenas, su plumaje, todos salían llenos de crudo. Evidentemente la flora y la fauna marítima salían dañados. Bueno, la biotecnología blanca empieza en la producción de enzimas y de bacterias modificadas genéticamente. Las enzimas, en todo caso, están previamente programadas para tener un tiempo corto de vida, porque si no, pues no sabes qué alteraciones te puede hacer en el medio ambiente, y literalmente se comen las partículas del crudo. Y una vez que limpiaron todo, por ejemplo, el océano de crudo, pues literalmente pues ya se termina casi su periodo de vida, para que no te ocasione un desequilibrio ecológico, ¿no? Y luego tienes la industria textil, que la industria textil es una industria potencialmente enorme de crecimiento, muy grande de crecimiento. Y la industria textil tiene en sus procesos productivos, desafortunadamente, un consumo excesivo de muchos litros de agua y de detergentes para sus procesos, ¿no? Por ejemplo, si están trabajando en la industria textil, quiero pensar en un producto, pensemos en la manta. La manta que tiene una particularidad, hasta que la lavas, entonces la manta tiende a encoger. Entonces, forzosamente la tienes que lavar para que encoja todo lo que tiene que encoger y literalmente ya sabes cuál cantidad de tela es la que puedes disponer para determinados camisas o lo que quieras producir basado en eso. Igual para los otros procesos productivos, pues evidentemente para quitarles el color, etcétera, ¿no? Utilizan muchos litros de agua y mucho jabón. Bueno, pues estas enzimas literalmente harían que una verdadera revolución en la industria textil, donde ya no necesitarían ese consumo de agua ni ese consumo de detergentes, porque literalmente las enzimas se comerían el color y los dejarían adaptables al color que ellos están buscando sin desperdiciar agua. Es algo muy potencial, importante. Por ahí la UNAM también tiene un departamento, hicieron hubo una fusión entre el departamento de química y el departamento de biología, hicieron una fusión en un trabajo importante, porque descubrieron una bacteria que tiene un nombre científico extraño,
ahorita no me acuerdo, pero tiene un nombre científico extraño, búsquenlo por ahí, UNAM, bacteria, donde esta bacteria tiene una particularidad diferente de otras bacterias. Esta bacteria puede absorber a través de su pared, de su pared intestinal, puede absorber el plástico. Entonces, literalmente se puede comer el plástico. De hecho, se puede alimentar de puro plástico, a diferencia de otras bacterias que no lo pueden, no lo pueden absorber ni nada. Esta sí. Y incluso esta bacteria tiene una particularidad porque te arroja como producto secundario agua. Entonces, evidentemente es agua, o sea, no te va a arrojar litros, ¿verdad? Pero imagínate, lo que más sobra en México, lo que más sobra en el mundo, no nomás en México, en el mundo entero es plástico. Entonces, imagínate una colonia de bacterias importante donde pues se coma todo el plástico. De hecho, hay una isla de plástico que ha sido muy cuestionada, donde se coma todo ese plástico y te arroje, como te quita todo el problema del plástico y te arroja como producto secundario agua. Qué genial. Entonces, esa es la biotecnología blanca. La azul es evidentemente hacia los aspectos marítimos, hacia el mar, pero igual que la verde, que son los alimentos modificados genéticamente, los transgénicos, aquí lo que están buscando los especialistas en la biotecnología azul es la posibilidad de que tanto todo lo que sea productos para consumo humano, mariscos, moluscos y peces, se puede hacer una producción acelerada, igual que el caso del arroz o el caso del trigo, etcétera, una producción acelerada para poder dar una mayor cantidad de alimento para una población cada vez más creciente, que no tuviéramos problemas de alimentación, y aparte modificarlos genéticamente para que fueran más nutritivos. Pero igual que los transgénicos, hay que tener mucho cuidado, porque todavía esto de la genética a veces está todavía en pañales, como para presuponer a la hora de que te los comas, qué posibles repercusiones van a tener en nosotros, ¿no? El hecho de utilizarlos como alimento. No sabemos, por eso está en pañales, esta está en pañales, está empezando, todavía no la podemos como un hecho. Bueno, fíjense, tenemos también aquí a tres personajes, nos vamos a encontrar a tres personajes que yo considero que estos tres personajes, así lo quiero ver, han diversificado sus negocios. Eso es como lo que llamaríamos en economía diversificar tus negocios, es decir, pon los huevos en varias canastas para que si uno no funciona, pues al menos tienes otros negocios que te estén redituando una cantidad importante de dinero. Bueno, así es el caso de Mark Zuckerberg, así es el caso de Elon Musk y así es el caso de Bill Gates, entre muchos otros. O sea, es decir, no solamente estamos hablando de que están en el ramo del desarrollo de la inteligencia artificial, o el caso de Elon Musk, que incluso hasta la posibilidad de colonizar Marte, etcétera, sino que estamos hablando que incluso tiene sus divisiones dentro de sus empresas hacia el ramo de la biotecnología. ¿Por qué? Porque realmente esto realmente es una revolución. Hablamos de una revolución de la biotecnología, ¿eh? Desde que empezó lo del proyecto del genoma humano, que desde ahí empezó como que era algo que antes era imposible de considerar, que pudiéramos descifrar todo el genoma humano, desde ahí empezó, y después llega el CRISPR-Cas9. Con la llegada del CRISPR-Cas9, olvídense, esto estamos hablando de una revolución. Entonces, hoy en día, prácticamente podemos determinar, todavía, vuelvo a repetir, todavía estamos en un proceso de desarrollo, pero básicamente el CRISPR-Cas9
promete la cura de todas las enfermedades. O sea, imagínate lo que estamos hablando, la cura de todas las enfermedades. Y si, por ejemplo, tienes un gen defectuoso, a lo mejor un gen, no sé, quiero pensar, un gen por ejemplo, mi hijo tiene un gen que le produce ácido úrico. Entonces, ese gen que es defectuoso se puede corregir. O incluso, si te hace falta un gen, lo pueden implantar. O sea, a esos niveles estamos hablando del CRISPR-Cas9. Es una revolución tremenda de esto del CRISPR-Cas9. Incluso ya puedes saber y conocer, por ejemplo, tú mandas información, hay laboratorios especiales, tú mandas información y te pueden decir, mucho antes de que desarrolles cualquier enfermedad, te pueden decir cuáles las enfermedades que vas a desarrollar y en qué porcentaje de probabilidad de que las desarrolles. O sea, a estos niveles estamos hablando hoy en día, por eso es una verdadera revolución esto del CRISPR-Cas9. Bueno, entonces decíamos que Mark Zuckerberg, que ya también les había comentado que una de las ambiciones más grandes que ha tenido el ser humano ha sido la posibilidad de la telequinesia. Físicamente es imposible, ¿no? El que puedas mover objetos con tu mente es imposible, pero es una ambición. Bueno, pues Mark Zuckerberg, Elon Musk, Bill Gates y muchos otros están en proyectos denominados precisamente una interfaz cerebro-máquina, ¿no? Que puedas, o sea, que a través de las ondas cerebrales puedas efectivamente mover objetos que en este caso van a ser controlados por una computadora y puedas mover objetos. Esa es la interfaz cerebro-máquina, ¿no? Que sería lo que podamos denominar como parte del futuro de nuestra mente, esa interfaz cerebro-máquina que nos vamos a encontrar por aquí. Mark Zuckerberg, junto con su esposa, que su esposa, si mal no me falla la memoria, tiene un doctorado en biología, empezaron con este proyecto, tienen un laboratorio de biotecnología sumamente vanguardista, sumamente equipado, le han metido muchos millones de dólares a su laboratorio, y empezaron con la idea, tanto Mark Zuckerberg como la esposa, porque decían ellos que querían con su laboratorio erradicarle todas las enfermedades a su hija. Esa era la finalidad de la creación de su proyecto. Y hoy en día, Mark Zuckerberg está como más enfocado hacia lo que le denomina, por ejemplo, en la capacidad de ayudar a las personas cuadraplégicas, parapléjicas o con lesiones en la médula espinal a que, por ejemplo, con los exoesqueletos se puedan empezar a mover. Fíjense, esto empezó, es muy curioso porque esto empezó en la década de los 90. La década de los 90 crearon un proyecto que se llamaba dedos cerebrales, así le denominaron a su proyecto, se llama dedos cerebrales. Por ahí si lo googlean, lo van a encontrar. Era una bandita. El proyecto de dedos cerebrales era una bandita que tenía muchos sensores y esos sensores medían las ondas alfa, gamma y beta del cerebro. El doctor que crea el proyecto, literalmente él podía, por ejemplo, jugar un juego en su computadora o ejecutar un programa en su computadora sin mover el teclado y el mouse, solamente con sus ondas cerebrales, que fue más o menos como en los 90 cuando empezó este concepto. Y por ahí más o menos como en los 99, 97, por ahí también, un cuadrapléjico es el primero que se presta a hacer el conejillo de Indias, se prestó a hacer conejillo de Indias en un experimento, no tenía nada que perder, tenía muchos años sin poder mover más que absolutamente la cabeza, era lo único que podía mover nada más. Y se prestó ese estudio, le hicieron una incisión en su cráneo y
introdujeron 3 microchips muy pequeñitos, los introdujeron, lo conectaron prácticamente con una computadora, donde le pusieron un brazo robótico. También si lo googlean por ahí van a encontrar el video, que está también sumamente interesante, donde pues él nada más con pensar, él podía mover, abrir y cerrar el brazo robótico, lo podía mover, etcétera, lo podía manipular como si fuera un brazo suyo. Y dice, es la primera vez en sabe cuántos años que tengo la posibilidad de poder tomar un vaso por mí mismo, o de agarrar algo, incluso algo tan delicado como una galleta. Dice, es la primera vez que puedo hacer algo por mí mismo, porque pues ni siquiera las manos nada podía mover. Entonces, imagínate como un exoesqueleto. O sea, el potencial que tiene es enorme, el potencial que tiene el concepto de esto, ¿no? Maestra, en Mande. Guadalajara hay una empresa de videojuegos que utiliza sensores mioeléctricos para que usted mueva, o sea, su avatar o su monito se mueva a través del estrés que esté sintiendo. Ay, O sea, si no está pensando en que se mueva el monito, no se va a mover el monito a donde tiene que irse. O sea, y está todavía como muy básico, como muy de Pac-Man, pero esto lo vi en Ciudad Creativa Digital y efectivamente conectaban a las personas y entre más se estresaran o pensaran en que se moviera el monito, empezaba a moverse. Menos se quedaba ahí estático en la pantalla. Fíjate, pues ese es el inicio precisamente de eso, de la interfaz cerebro-máquina, es el inicio. Y el inicio, evidentemente, esto va a evolucionar a una capacidad mucho más importante. Fíjense, el caso también de Mark Zuckerberg, que también, aunque diga que no, está muy interesado en la agenda transhumanista, es uno de los interesados en la agenda transhumanista, que lo vamos a analizar. De hecho, yo siempre he dicho que los transhumanistas, no sé quiénes están más locos o quiénes están peor, si los eugenetistas o los transhumanistas, pero verdaderamente es algo de cosa de no creerlo, pero los transhumanistas, que por ahí tienen una sección que se llama biohacking de garage, así es como el término que le llaman, biohacking de garage. Es decir, son gente que por ahí nos vamos a encontrar, por ejemplo, a Aaron Tynewick, que tiene un doctorado en biología y genética, y no me acuerdo qué otro doctorado tiene. Es relativamente joven, Aaron Tynewick. No es Aaron Tanwick se murió. No me acuerdo cómo se llama ahorita. Aaron Tanwick se murió. Que de hecho Aaron Tanwick tenía un estudio de mercadotecnia. Él había estudiado mercadotecnia y se murió precisamente por cuestiones de andarse inyectando cosas sin tener conocimientos de medicina ni de nada de eso, que es el mentado biohacking de garage. Pero este otro personaje, Seiner, se apellida Seiner, ya me acordé, Seiner. Seiner, que él sí tiene un doctorado, ha sido perseguido por el FBI, tiene muchos años que es perseguido por el FBI, porque cometió la tontería de que en una conferencia que hicieron, estas personas que estaban haciendo biohacking de garage, él a su audiencia, cuando les estaba haciendo la explicación de su investigación, de lo que él estaba haciendo de investigación, en una bandeja había muchas jeringas y les dijo a la audiencia, inyéctense, les va a dar super fuerza. Entonces, evidentemente, imagínate, te ofrecen una sustancia que no tiene ni la más remota idea de qué fregados es, pues la audiencia le dijo, oye, pues no, ¿cómo que inyéctate? Pues ni siquiera sé qué fregados es lo que me tengo que inyectar, ni siquiera sé. Él no lo podía hacer, ellos tenían que ser voluntarios. ¿Por qué? Porque si no, él está cometiendo un delito.
Entonces, tenían que hacerlo voluntariamente la audiencia. La audiencia evidentemente dijo que no, ninguno de las personas que estaban en el público, por ahí está el video en vivo, y entonces él, para demostrarles que pues, no les iba a pasar nada y que no tenía ningún problema, pues él se inyectó públicamente. Entonces, al haberse inyectado públicamente, se puso en el radar del FBI, se puso en el radar de la FDA, y pues por ahí lo tienen, lo están persiguiendo muchísimo. Entonces, tienen que tener mucho cuidado porque en cualquier chico rato, pues a lo mejor lo meten a la cárcel allá en Estados Unidos. Entonces, pues se van a encontrar que literalmente ellos solitos se abren, se ponen los implantes, se ponen sensores, se ponen N cantidad de cosas, de dispositivos, y literalmente ellos se cosen. O sea, es la cosa más espantosa que se pueden imaginar, pero así lo hacen. Entonces, al final del día, o sea, como ellos lo hacen, nada más viendo un video de YouTube donde les dicen cómo implantarte un dispositivo, cómo implantarte un sensor, cómo implantarte X cantidad de cosas, y pues así lo hacen, pues al rato llegan las infecciones y casi pierden o los brazos o las piernas, depende de dónde se lo hayan implantado. Es muy, muy, muy extremo el caso de los transhumanistas. Por ahí lo vamos a encontrar. Y vamos a encontrar también un personaje que es muy extremo, que tiene por ahí, que es uno de los reyes Hay una red de biohacking, donde a este lo consideran como prácticamente uno de los reyes del biohacking, y tiene un implante, aunque no lo crean, en el pene. Un implante en el pene. Imagínense nomás. Bueno, así están de locos. ¿Y qué hace nuestra? Cuente toda la historia. Tiene un vibrador en el pene. Ah. ¿El de Cártel de Santa? Algo me dijeron más que el Cártel del Santa, que tiene perlas, ¿verdad? Yo ni sabía. Pues sí, tiene perlas ahí en todo lo que viene siendo el glande. Fíjate nomás, qué cosa tan extrema, por piedad. Yo creo que le ha de haber dolido hasta el alma. Y a este sujeto yo creo que le ha de haber dolido hasta el alma. Así lo dejó la ex, maestra. Tuvo que recurrir a eso. Por piedad, pero imagínate nomás qué doloroso. Bueno, pero bueno, pues ahí lo vamos a encontrar un poco más adelante, porque hay gente que son de los que se consideran hoy de los más interconectados, ¿eh? Hay gente que tiene hasta 50 y tantos implantes, imagínense. Bueno, esto es parte del transhumanismo. Bueno, dijimos que las aplicaciones de las interfaces cerebro-máquina son de gran alcance. Mientras algunos investigadores se enfocan en usarlas para ayudar a las personas con lesiones de la médula espinal u otras enfermedades que afectan el movimiento, por ejemplo, un cuadrapléjico, un tetrapléjico, o por ejemplo, imagínate a alguien que tenga una enfermedad como una esclerosis múltiple. Imagínate la posibilidad de otorgarles por primera vez con un exoesqueleto la posibilidad de moverse y de ser autónomos. Híjole, qué increíble sería. Entonces, otros buscan ver cómo se transforma la forma en que todos interactúan con las computadoras portátiles y los teléfonos inteligentes. Y él es el caso de Elon Musk. A Elon Musk le interesa precisamente esta opción. Y dijimos que su empresa pues, se llama, su laboratorio se llama Building 8, así es el nombre de su laboratorio de Elon Musk. Caso de la bioingeniería. Entonces, de la biotecnología, nos vamos a desprender a la bioingeniería. La bioingeniería, si la biotecnología es cuestionada, no tienen idea de la bioingeniería. La bioingeniería tiene muchos tipos de problemas y de cuestionamientos. Entonces, vamos a darle una pequeña analizada, que es una rama de la ingeniería que se centra en la biotecnología. Ojo, es una rama de la ingeniería, no es una rama de la medicina, una rama de la ingeniería. Apoyada necesariamente, se tiene que apoyar necesariamente de la biología y de la medicina, necesariamente. Y no, pues, ¿cómo?
Y en las ciencias biológicas incluye diferentes disciplinas como la ingeniería bioquímica, la ingeniería biomédica, la ingeniería de procesos biológicos y la ingeniería de biosistemas, etcétera, ¿no? Muchos. Y generalmente tienen muchos problemas relacionados con la gestión, que la gestión sería, por ejemplo, en permitir determinados experimentos, determinadas cosas, que serían los problemas básicamente a los que se enfrentan las cuestiones de gestión, muchos problemas a veces económicos, muchos, pero muchos problemas éticos, muchos problemas jurídicos, jurídicos internacionales, no nacionales, internacionales, y evidentemente muchas cuestiones relacionadas con la religión. De hecho, ninguna de las religiones está de acuerdo, ninguna, en la clonación de los seres humanos. O sea, ninguna. O sea, ellos presuponen que es el hombre jugando a ser Dios, y que es eso que traigan a la vida, un clon, pues no va a tener alma, pero pues yo quiero saber, ¿y quién les garantiza? O sea, ¿quién garantiza que sí? ¿Quién garantiza que no? ¿Cómo saben? ¿No? Ni siquiera ellos yo creo que pueden saber, sin embargo, pues así lo están determinando. ¿Qué piensa usted de los clones, maestra? Fíjate que yo particularmente no estoy de acuerdo en los clones siempre y cuando se tomen como referencias, porque hace algún tiempo alguien, uno de mis alumnos me decía, los clones van a ser refacciones. No tomarlos como refacciones, ¿por qué? Porque no tienes necesidad, no hay necesidad, lo único que necesitas es, que lo vamos a analizar un poco más adelante, es las cuestiones de la biología, que son las células totipotentes, multipotentes y pluripotentes, y pues prácticamente puedes crear lo que tú quieras. Es decir, que necesitas un corazón, pues crea un corazón con tu ADN, con tu código genético. Que necesitas pulmones nuevos, puedes crearlos a partir de células madre. A diferencia de los de la impresión en tercera dimensión, estos serían como los que la naturaleza te dio. Nada de lo creado por una impresora en tercera dimensión, nada creado por algo que la naturaleza no te haya otorgado, va a tener el mismo funcionamiento. Y estos sí, estos al final de cuentas, lo único que hacen es de que toman poquitas células madre tuyas, que las pueden tomar incluso de la piel, ya hay la forma de tomarlas incluso de tu misma piel, sin necesidad de ser tan invasivos, y evidentemente lo tienen que someter a un proceso que lo vamos a ver más adelante, y pueden empezar a generar, como en su etapa primaria, cuando nosotros nacimos, que nosotros somos un híbrido, producto de un óvulo, de un espermatozoide, pero en este caso no quiero crear un híbrido, quiero crear células madre mías, ¿no? Lo vamos a ver más adelante, y a partir de ahí hacen un proceso y pueden crear un corazón, un hígado, riñones, pueden crear células cerebrales, lo que quieras, absolutamente lo que quieras. Entonces, creo que para refacción no, pero pues a lo mejor crear un ser humano siempre y cuando, por eso les digo que tiene problemas jurídicos, porque todavía la comunidad jurídica internacional no se ha puesto de acuerdo y no ha podido decidir qué estatus jurídico le pueden dar al clon. O sea, primero lo tienen que definir con un estatus jurídico. Si le dan un estatus jurídico de cosa, como por ejemplo mi computadora, pues es mi propiedad y yo puedo hacer absolutamente lo que quiera con mi propiedad. Si quiero, la puedo arrojar de la azotea y pues es mi problema, es mi propiedad. Pero si le doy un estatus jurídico de persona a un clon, entonces si yo le llegara a quitar el corazón, por ejemplo, porque lo necesito,
pum, y le quito el corazón, pues literalmente lo estoy matando, estoy cometiendo un homicidio y pues voy a ser culpable de un homicidio. Entonces, todavía no saben, no se deciden qué estatus jurídico le van a dar. Entonces, pues es muy cuestionada, ¿eh? Son cuestiones muy delicadas, todavía no se deciden. Entonces, ingeniería genética es parte prácticamente de la bioingeniería. ¿Qué vamos a analizar dentro de la bioingeniería? Vamos a analizar, evidentemente, el código genético de todas las especies, como son los animales, los vegetales y los seres humanos, evidentemente. Aquí nos vamos a encontrar a la inseminación artificial, la inseminación in vitro, a la clonación y la experimentación fetal, dentro del código genético de todas las especies. Nos vamos a encontrar para la regeneración de órganos, también una revolución que es la ingeniería inyectable de tejidos, que esta es prácticamente producto del MIT, la ingeniería inyectable de tejidos, muy prometedora también. Mejoramiento de la información genética, es decir, crear especies, llámense plantas, animales o seres humanos, con mejores características de supervivencia y reproducción. Aquí, en este mejoramiento de la información genética, evidentemente vamos a analizar la eugenesia del transhumanismo. Y aquí, por ejemplo, vamos a encontrarnos al CRISPR-Cas9 y a los biohackers, ¿no? Dentro de Y medicinas dirigidas directamente al código genético. También el CRISPR-Cas9 es una de esas, y la terapia génica. Aquí vamos a encontrar la terapia génica en donde aplica directamente a estas cuestiones. Ok, me voy a saltar un poquito de esto porque, fíjense, tenemos el caso entonces de CRISPR-Cas9. No lo vamos a ver todo, me voy a quedar, creo que en esta parte de aquí. Ok. CRISPR-Cas9 básicamente es las bacterias. Encontraron que las bacterias tenían una resistencia, prácticamente ese es el descubrimiento y la revolución del CRISPR-Cas9. Las bacterias tienen una resistencia para ciertas condiciones, incluso para su medio ambiente, etc. Entonces, básicamente lo único que hicieron es que otorgaron esa resistencia, introducieron modificadas genéticamente esas bacterias inyectadas al ser humano. Entonces, viajan prácticamente por todo el torrente sanguíneo, y así también funciona la terapia génica, viajan por el torrente sanguíneo y tienen la capacidad de ir haciendo un mapeo prácticamente dentro del cuerpo humano, en donde si es necesario corregir un gen defectuoso, lo corrigen. Si es necesario dentro de la hélice de la estructura del ADN y hay un faltante de un gen, ¡pum!, por ahí se incrusta y entonces lo autocompleta la hélice para no tener ese tipo de problemas. O incluso en un momento dado puede curar cualquier enfermedad. Son orígenes bacterianos. Por eso este personaje Seiner, que les menciono que es muy cuestionado por el FBI, él vende kits. Curiosamente él tiene kits donde los kits valen desde los muy, muy básicos, que creo que son de $100, los muy básicos, hasta unos un poquito más costosos que llegan hasta $1,000 o un poquito más de $1,000, y les ofrece la posibilidad a la gente común, a la gente sin conocimiento en medicina, a la gente que no tiene nada de esto, la posibilidad de que empiece a manipular bacterias. Y la parte importante es, si estos kits que están al alcance, porque los puedes comprar incluso él tiene su propia empresa, él creó su empresa, entonces él a través de su empresa los vende hacia el mundo entero. Los únicos que le prohibieron la venta de los kits fue Alemania se los prohibió.
pero ahí afuera todos los países los pueden adquirir. Pero imagínate que tú que no sabes nada de eso y tú estás manipulando genéticamente bacterias y, por ejemplo, la bacteria se sale de control. Híjole, está cañón. O sea, está cañón. Bueno, entonces, desde el descubrimiento dijimos por aquí, desde el genoma humano, se puede leer el ADN de todas las especies, es decir, se puede intervenir en el proceso que está llevando a cabo desde el inicio de la vida. Entonces, ¿qué es un genoma? Pues es el ADN que consiste en 4 letras, que son precisamente esta A, esta C, esta G y esta T. Supón, dice que aquí, que tienes una hoja de papel tamaño carta con 6,400 letras por ambos lados. Necesitarías 1,000,000 de esas hojas para imprimir el ADN completo de un ser humano. Imagínense la capacidad, ¿no? Afortunadamente las supercomputadoras fueron las que aceleraron el proceso de la revolución de la biotecnología y de la bioingeniería. Sin embargo, en una sola letra, por ejemplo, un cambio en una sola letra, por ejemplo, aquí esta que está resaltada en color azul, este cambio de letra en tu ADN, eso implicó en los 6,4 billones de letras que tiene nuestro ADN, puede ser causante de una enfermedad seria. Es decir, puede ser que te haya ocasionado un gen defectuoso y te origine, no sé, a lo mejor un cáncer o a lo mejor un mal de Parkinson o cualquier otra enfermedad inmunodegenerativa. O sea, cualquier enfermedad que tenga relacionada con inmunodegenerativa es por un cambio de una letra en tu ADN. Entonces, eso se puede corregir. Eso se puede corregir con precisamente el CRISPR-Cas9. Entonces, los científicos están llevando a cabo una revolución genética. Es una revolución genética. Es una gran capacidad para transformar a las personas. Esta es la parte delicada, ¿eh? La parte delicada que nos vamos a encontrar es esta. Entonces, no solamente estás en la posibilidad que el inicio de toda esta revolución genética era la cura de las enfermedades. Curar enfermedades, corregir genes defectuosos o insertar, incluso a través de la terapia génica, insertar un gen que te haga falta. Ese es el inicio. Sin embargo, hay otro grupo de científicos que se han ido un poco más lejos y entonces lo ven, esto es un negocio sumamente jugoso y sumamente rentable, muy jugoso y muy rentable, sobre todo para el caso de la inseminación artificial e in vitro. Es decir, donde la posibilidad, y de veras es cosa que a lo mejor pueden decir, ay, no, es broma, maestra. No, es algo real. La posibilidad de que tú en algún laboratorio biotecnológico, que hay laboratorios para el caso de inseminación artificial, yo nada más conozco 3 en Guadalajara, uno está en el Hospital Country 2000, otro está en el Hospital Puerta de Hierro y otro está en un laboratorio biotecnológico que está en Periférico y Vallarta. Son los 3 que... no, de hecho hay otro en el Hospital Ángeles del Carmen, me faltó en el Hospital Ángeles del Carmen y enfrente al Hospital Ángeles del Carmen. Conozco 5. Entonces, la posibilidad de que vayas a esos lugares y que te digan, imagínate que una pareja o una mujer sola, como sea, que decida que quiere tener un hijo y literalmente como cuando vas a un restaurante y te dan el menú, ¿no? Te dan el menú y tú dices, a ver, pues déjame ver qué se me antoja. Pues literalmente. Entonces te dan un menú para que tú elijas a tu hijo. O sea, imagínate lo que estamos hablando. Maestra, pues es lo que se ha debatido de la eugenesia. Lo que la eugenesia tiene su debate mucho más fuerte en el caso de la esterilización, ¿eh? Más fuerte tiene su debate en la esterilización.
Pero aquí básicamente es precisamente con el concepto de la eugenesia y el transhumanismo, que es lo que busca. Entonces, ayudados con el CRISPR-Cas9, entonces, imagínate lo que implica. Algo muy importante, tiene una implicación importante, y es que ya sabemos que existe una discriminación clasista, hay una discriminación racial, sabemos que hay determinadas discriminaciones, ¿no? De N cantidad. Vamos a empezar a vivir una discriminación genética, o sea, va a ser un término nuevo, una discriminación genética, donde solamente las personas que tengan el poder adquisitivo para poder, porque efectivamente Saúl tiene toda la razón, lo vamos a ver más adelante, pero efectivamente los eugenetistas tienen la idea, porque es pseudociencia, hay que hacer la aclaración, es pseudociencia, no es ciencia, es pseudociencia. Tienen la idea fijada de que el éxito, si hay alguien que es empresario, imagínate Bill Gates, que tenga la fijación de que porque él es exitoso, entonces él le puede heredar los genes de éxito a sus hijos. Eso no existe, no se puede comprobar, así como no se puede comprobar científicamente que alguien que es delincuente le va a heredar genes donde sus hijos van a ser delincuentes. Eso no es verdad, no existe, no tiene un soporte científico real, es pseudociencia. Pero imagínate el 1%, lo riesgoso aquí va a ser ese 1% de la población de estos súper ricos que tienen un poder adquisitivo altísimo, ya lo vimos, un poder adquisitivo altísimo, y ese 1% de la población que va a tener que tiene ese poder adquisitivo y empieza con esas ideas donde diga que todos los genes se heredan hacia sus hijos, pues entonces vamos a hablar de una discriminación genética. Aquellas personas que no tengamos el poder adquisitivo para modificar genéticamente a nuestros hijos, sino que salgan ahora sí como hay Dios quiera, entonces vamos a vivir algo que no conocemos. Es algo muy importante en este sentido. Y efectivamente es una condición importante de analizar. Estaba pensando, por ejemplo, ahorita que mencionaba, bueno, esta parte de los clones y la genética. ¿No creo que, por ejemplo, podría ayudar como a resolver problemas filosóficos como del estilo criminal? Digamos que se clona, no sé, el ADN serial. Ajá, por ejemplo, el ADN de un criminal. Y que, por ejemplo, tuviera mejores condiciones. Entonces, no sé, analizar, mira, esta persona sí tiende a tener esa parte como criminal o termina siendo algo totalmente diferente. ¿Cómo cree que eso podría afectar como la sociedad? Fíjate que de hecho es una pregunta que se han hecho en múltiples ocasiones todos los científicos que están en este ramo en específico, en este ramo en específico, y realmente los que están, los científicos, los serios, no los eugenetistas, los científicos serios dicen que no hay una base científica que lo pueda comprobar, o sea, no existe una base que pueda decir, sí, efectivamente, fulanito, Bill Gates es multimillonario porque su ADN o X, Y, o sus genes tienen esta predisposición. No existe, no existe una base sólida científica que te pueda garantizar eso. Entonces, como no existe, pues básicamente se van sobre prejuicios. Lo desafortunado de la eugenesia es los prejuicios, y donde evidentemente esos prejuicios, que lo vamos a analizar porque no hemos soltado a los del 1% de la población de los súper ricos, que encima de todo no nomás son el 1% de los súper ricos, sino que muchos son supremacistas blancos, donde básicamente lo que ha hecho la eugenesia, por eso le decía a Saúl, que lo que le han criticado demasiado a la eugenesia
es el concepto de la esterilización, pero a cierto grupo de personas, curiosamente solamente a los de raza negra, curiosamente solamente a los pobres. O sea, ¿por qué no agarras parejo? ¿Por qué no agarraste y esterilizaste a un número, así con los ojos cerrados, a un número determinado de personas? ¿Por qué nada más a los de raza negra? ¿Por qué nada más a los latinos, a los indígenas? ¿Y por qué nada más a los pobres? O sea, ¿por qué? Porque ellos tienen esa tendencia. Entonces, creo que no, creo que por el lado de hacer una investigación a un clon, realmente no existe hasta la fecha. Hasta la fecha no existe una base sólida para poder comprobar eso. No lo podemos encontrar hasta ahorita. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe más adelante? Bueno. Entonces, fíjense, ¿se acuerdan? Entonces, se supone que la finalidad tanto de la eugenesia, la finalidad del transhumanismo es precisamente evolucionar de forma más acelerada al ser humano. O sea, el ser humano que tiene esa tendencia a esa evolución, yo me acuerdo que, por ejemplo, mi mamá cuenta que ella, pues, como fue la mayor de las hermanas, a ella le tocó ver el nacimiento de todos sus hermanos más pequeños, ¿no? Y dice mi mamá algo bien curioso, fíjense, cuenta algo bien curioso, dice, yo me acuerdo que cuando mi mamá tenía tenía a mis hermanos, dice, mis hermanos duraban varios días sin poder abrir los ojos, dice, no los podían abrir. Y dice, y mi mamá se sorprendía porque decía, no manches, dice, y ahora ya los niños, pues no nomás nacen con los ojos bien abiertos, sino que básicamente en cuanto están en el cunero y básicamente en cuanto les estás hablando, acaban de nacer y les estás hablando, ya te buscan con la cabeza. Entonces, fíjense, en los escasos años de mi mamá, de lo que pasó con mi mamá, a lo que les estoy platicando, ese es el periodo de lo que podríamos llamar de evolución del ser humano. Entonces, bueno, el ser humano efectivamente evoluciona, efectivamente va evolucionando, pero aquí la parte importante es hasta qué punto vamos a poder evolucionarlo, hasta qué punto sería factible, sin causar un perjuicio, darle superfuerza al ser humano, darle una supervisión, es decir, que tenga una visión, porque incluso le quieren dar una visión al ser humano, como de los animales, incluso hasta una visión hasta como de radar, hasta incluso como los murciélagos. O sea, dar ese tipo de visión que tienen algunos animales o darle la fuerza que solamente algunos animales poseen, etcétera, ¿qué implicaciones va a tener? O sea, ¿qué implicaciones va a tener cuando eso a lo mejor le va a llevar al ser humano evolucionar millones de años o miles, a lo mejor miles o decenas de años, qué sé yo, pero acelerarlo tan rápido, quién sabe. Y la pregunta, entonces, tenemos efectivamente, es una, ¿hasta qué punto podemos desafiar a la evolución? Y la pregunta clave es, ¿quién va a decidir? ¿Quién va a decidir desafiar a la evolución a forma acelerada? Si se lo dejamos a los políticos, ya nos cargó el payaso. Si se lo dejamos al 1% de la población, ya nos cargó el payaso. Entonces ya nos cargó el payaso el 99% de la población. Entonces, ¿a quién le damos la posibilidad de decidir? ¿A los científicos? ¿Quién sabe? Es una pregunta clave. Entonces, dijimos que con esta tecnología se pueden corregir, el caso del CRISPR-Cas9, mutaciones, se pueden reparar genes y se pueden curar enfermedades. Pero ¿sería ético hacer un humano mejor? Esa pregunta la van a resolver ustedes a lo largo de todo lo que veamos en estas sesiones. Esas preguntas se las dejo a ustedes para que las contesten ustedes solitos. ¿Dudas, chicos, de lo que hemos visto hasta ahorita? ¿Usted qué cree?
hacer ético un humano mejor, yo considero que el caso nada más, yo le apuesto más hacia el aspecto de la cura de enfermedades y le apuesto más hacia corregir daños y genes o insertar un gen faltante. Es decir, donde le permitas, me quiero adelantar un poquito, fíjate, yo tuve hace algunos años un alumno en ingeniería, yo no me había dado cuenta, pasó mucho tiempo del semestre y yo no me había dado cuenta de verdad. Yo nombraba lista, entonces siempre que lo nombraba a este chico en particular, pues nunca me contestaba. Entonces, pues yo pensé que pues era un chico que ya se había dado de baja, entonces yo siempre le ponía falta. Entonces, cuando yo estaba en el pintarrón, apuntando en el pintarrón y a veces estaba de espaldas en el pintarrón y haciendo una explicación, dándole la espalda a los chicos, mientras estaba apuntando algo, yo no me había dado cuenta que el chico era sordomudo, yo no me había dado cuenta. Entonces, hasta que una vez le hice una pregunta en específico a él, entonces fue cuando sus compañeros que estaban a un lado de él me dijeron, maestra, es que es sordomudo. Y dije, ay, hijo de la fregada. Dije, no, yo no me había dado cuenta. Le dije, entonces tú eres fulanito. Y ya fue cuando me dijo él que sí. Dije, ay, le dije, muchachos, porque sí sabían que era fulanito, porque no me dijeron. Pues no le dijimos, maestra. Fíjense, la incapacidad que, por ejemplo, tu servidora y todos los docentes que le estábamos impartiendo clase, tu servidora no sabe el lenguaje de las señas, entonces yo no me podía comunicar con él, entonces trataba de hablarle lo más despacio posible para que pudiera leer mis labios lo más posible, pero después me quedé pensando, dije, imagínate que el chico, por ejemplo, termina la carrera y se va a la industria, ¿no? Termina la carrera, vamos pensando que termina la carrera y se va a la industria. Y llega a la industria y se va a encontrar con sus compañeros de trabajo, igual que el caso de su servidora, sin saber comunicarse con él, sin hablar el lenguaje de señas, y sus jefes y todos dije, híjole, lo segregaste, ¿no? Prácticamente, ¡pum!, lo sacaste del sistema. Entonces, yo le he puesto más a eso. Personalmente yo le he puesto más a eso que en lugar de, por ejemplo, evolucionar tanto al ser humano. Maestra. Mande. Yo quería opinar algo al respecto, tanto de clonar a una persona como de modificarla genéticamente modificar genéticamente a tus hijos, porque si lo ve de manera, más como una raza humana, facilitaría lo que es la selección natural y las enfermedades hereditarias empezarían a disminuir, las discapacidades disminuirían. Entonces ahí sí tendría un beneficio, que si es moralmente ético, ¿no? Bueno, ya depende del criterio de cada persona, pero si se ve así de manera fría, pues sí sería bueno para la especie, porque la selección natural pues sería más rápida y pues mejoraríamos, creo. No, y déjame decirte, Iván, de hecho, también es una cuestión importante porque, de hecho, la gente, las personas a veces exitosas son la gente guapa, la verdad. Entonces, el hecho de que si tú como padre tratas en la medida de lo posible darle a tus hijos, cuando tienes un estatus económico un poquito mejor y ya tienes profesión y ya tienes herramientas para defenderte, tratas de que tus hijos, por ejemplo, estén en colegios, les pagas colegio, ¿no? Para que no estén en la escuela pública. Y les pagas a veces universidades, Uniteso, etcétera, ¿no? Al final de cuentas, lo que tratas de hacer, efectivamente, Iván, lo que tratas de hacer es de elevarlo, ¿no? De toda la multitud de profesionistas egresados de una sola carrera, darle la mayor cantidad de herramientas para elevarlo y que no sea tan competitivo o no compita
con un número tan grande de personas. Al final de cuentas es lo que buscas. Si existe la posibilidad, efectivamente, no solamente de modificarlos, sino de erradicarles las enfermedades, ¿no? De erradicarle enfermedades modificados genéticamente, incluso darle cierto tipo de condiciones y habilidades, muchos padres van a estar tentados a eso, ¿eh? Muchos. Yo quiero saber quién no. Muchos. Si es que pueden pagarlo, muchísimos. ¿Dudas más, chicos? Parece que no por el momento, maestra.